sí, aquí es donde más o menos teníamos que hacer el empalamiento, ¿se acuerdan, no es cierto? Lo que era, ya vamos a hablar de nuevo de velocidad absoluta y relativa, acá vimos que yo podía moverme, primero con una traslación y después con una rotación. Bueno, eso le vamos a dar hoy, en el transcurso del día, un sentido mucho más general, ¿no? Ya van a ver que es bastante interesante, ¿eh? Que lo van a usar mucho en el práctico, inclusive el principio de Allenberg. Bueno, clase práctica tendrán el próximo jueves, ¿sí? Después seguiremos ya con teórica, con clase teórica después, y bueno, ahí más o menos nos vamos a ir moviendo así, una clase, dos clases teóricas y una práctica, vamos a ir regulando. Bueno, lo que vimos en el dibujito que les mostré recién, es que yo podía descomponer la traslación, yo acá trasladaba con A, ¿no es cierto? Este era el punto A, trasladaba con A, y obtenía este punto, y después hacía la rotación, que es lo que tienen acá, ¿no es cierto? RB. Acá teníamos entonces lo que era, ¿se acuerdan que esto lo vimos para dos partículas? Acá es lo mismo, porque dos partículas del sólido, la única diferencia que tenemos, o lo que tenemos que tener en cuenta, que no es diferencia, es que esta distancia AB, al ser un sólido rígido, permanece invariable. ¿Sí? Entonces, yo digo que la posición absoluta, esto lo vimos en la clase pasada cuando vimos absoluta y relativa, la posición absoluta de B, ¿se acuerdan que era la suma de la absoluta de A, que era R sub A, más R relativa de B respecto de A? ¿Sí? Bueno, eso lo habíamos visto. Si yo derivo esta expresión, ¿qué va a pasar acá? Esto se mantiene constante, la derivada de una constante es cero. Entonces, en el movimiento de traslación, B sub B es igual a B sub A sub B es igual a sub A. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con la rotación alrededor de un eje fijo, que también lo definimos en la clase pasada. Bueno, hoy le vamos a dar ya un sentido analítico a esto. Vamos a aprender a calcular velocidad, aceleración, todas esas cosas. Bueno, fíjense, vamos a explicar muy bien este dibujito, que es el más esquemático. Yo tendría acá un sólido rígido, de una forma cualquiera, una pera que yo la atravieso con una aguja de coser, de una aguja de tejer y listo, ¿no es cierto? El sólido rígido sería este, el A'. Yo para trabajar analíticamente, ¿qué hago? Ubico el eje Z de mi sistema coordenado X y Z, o sea, yo, como siempre, refiero a un sistema tridimensional, pero con una particularidad. El eje A' lo hago coincidir con el eje Z. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí voy a tener el origen, ahí voy a tener la partícula P, que en este caso va a pertenecer al sólido. ¿Sí? Esta distancia, ¿cómo la llamamos? Vector posición. ¿Sí? Acá lo llamamos igual. R es el vector posición de P, que es una partícula del sólido. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hago yo ahora? Yo voy a suponer que yo, cuando empiezo a contar el movimiento, la partícula P se encuentra acá, ¿no es cierto? En correspondencia con el plano XZ. Y recorre este ángulo que yo llamo θ. ¿Sí? O sea, yo la consideré acá, acá empezó, recorrió este arco y este ángulo. Vamos a trabajar primero con el ángulo. Al ángulo lo llamo θ. Entonces, yo θ se va a hacer para nosotros coordenada angular. Porque es una coordenada, ¿no es cierto? Y es angular porque se trata del recorrido medido en el sentido del ángulo, ¿no es cierto? Eso se llama coordenada angular. Bien. Fíjense, ¿qué hago ahora? Yo este punto P que tengo acá, lo proyecto sobre el eje. Sobre el eje Z, que es coincidente con el eje de rotación. ¿Sí? Es el mismo. Bueno, y obtengo el punto B. B mayúscula. Obtengo este punto. Ese punto B, este vector BP que se me define acá, aquí va a ser igual a la hipotenusa, que es R, por el seno de este ángulo, pues el cateto opuesto a este ángulo. Y este ángulo es el ángulo φ, que es el ángulo que forma el vector posición con el eje A', por ende con el eje Z. Por favor, esto es simple, si no me siguen, abren su micrófono, interrumpen, ningún problema, lo aclaramos y seguimos adelante. ¿Sí? Desde ahí despacito, tranquilito, para que más o menos ustedes puedan ir asimilando el tema, no digo que lo sepan, pero por lo menos que lo interpreten. Después será el tiempo de estudiar. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces
Bueno, esto ya lo definimos, esto también. Bueno, cuando da una vuelta completa, ¿cuánto recorre de coordenada angular? Y 360 grados. Si lo mido en sexagesimal, si lo mido en radianes, una revolución son 2 pi radianes. ¿Sí? Seguimos entonces de acuerdo. Bueno, V. ¿Qué es V? V es el vector velocidad. Acá lo tienen no muy bien dibujado, que por supuesto que es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? V va a ser tangente a la trayectoria. El módulo de V, ¿se acuerdan que bueno? Ahí trabajamos con el arco. Cuando recorre este ángulo θ, recorre este arco que yo le voy a llamar delta S. ¿Sí? Entonces, recuerden que θ era el ángulo recorrido, o coordenada angular. Y delta S es el arco recorrido, ¿sí? Delta S. ¿A qué es igual delta S? Bueno, el ángulo recorrido es BP, que sería este cateto que tengo acá, por el incremento angular, ¿no es cierto? Por delta θ. Entonces, delta S es igual a BP por delta θ. BP, yo dije recién que era R seno, acá. Entonces lo repaso acá y me queda R seno de phi por delta θ. Y el módulo de la velocidad es muy simple. Distingan entre esta letra y esta letra. Este es el módulo, un escalar, y este es un vector. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entre ponerlo en imprenta y ponerlo en cursiva es la diferencia. Si no, hacerla con una rayita, es como ustedes prefieren. ¿No es cierto? Bien, yo uso esta nomenclatura que es la que tienen en el Bill Johnston para que si lo ven ahí no se confundan, nada más. Si bien ya son grandes y están acostumbrados a trabajar con distintas bibliografías, ¿sí? En lo que esté a mi alcance voy a tratar de evitarle posibles problemas. Bueno, ya demasiado nos causan todo lo demás. ¿Eh? Entonces tenemos que B como escalar es el límite para delta t que tiende a cero del cociente entre delta S y delta t. Bien. Vamos a sacar una fotito ahora que estamos más 70. Bien, sigamos entonces. Fíjense qué va a pasar acá. ¿Qué va a pasar? Yo sé que B es el límite delta t, bueno, y directamente yo ya lo tenía, ¿no es cierto? Este es el valor que yo tengo que dividir. ¿Qué hago yo acá? Yo acá divido ambos miembros, este y este, por delta t, y tomo el límite para delta t que tiende a cero. Entonces, este delta pi, ¿en qué se me transforma? Incremento de ángulo sobre delta t se me transforma en derivada temporal de la coordenada angular respecto del tiempo. Recuerden que este puntito significaba eso. Es el límite de delta θ sobre delta t para delta t que tiende a cero. Entonces nos queda r θ derivado seno de phi. Bueno, como sabemos, el vector b va a ser perpendicular al plano, ¿no es cierto? Al plano que me va a definir el eje y el R. ¿Sí? Al plano que me define el eje y el R, ahí va a ser un vector perpendicular. Bueno, y el módulo va a valer esto que tengo acá, R, θ derivado por el seno del... Ya tengo definido el vector velocidad tangencial, que bueno, sabemos que es igual a omega R, ¿no es cierto? Si vamos a ver ahora la parte vectorial, el diferencial de R con respecto a T, demostramos la clase pasada, que era igual a omega R, siendo omega velocidad angular del sólido, que es la misma para todas las partículas, la angular. La que varía es la tangencial. Cuanto más cerca estoy del eje de giro, menor es la velocidad tangencial. Cuanto más lejos, mayor, porque es proporcional a R. Esto significa producto vectorial. Bien, también lo puedo escribir de esta forma, como, ¿no es cierto? El vector omega, velocidad angular, va a coincidir con la dirección del eje Z, ¿no es cierto? El vector velocidad angular, pues lo pongo como omega K. ¿Qué es K? Es el versor, o sea, vector unitario, en la dirección Z. Entonces me queda que omega directamente es θ derivado por K. ¿Sí? Bueno, todo esto lo van a ver seguramente en el práctico, pero voy despacio porque le digo, es muy conceptual, es muy importante, ¿no? Cada palabra, cada reunión de esto dice un montón de cosas, ¿no? Entonces,
Entonces omega, velocidad angular del sólido, y una vez que lo tengo esto, que d es omega por r, yo lo que, ¿cómo hago para encontrar la aceleración? Bueno, ¿qué es lo más fácil? Y derivar esto respecto al tiempo. Entonces tomo, derivo ambos miembros. Derivada de b con respecto al tiempo es la derivada con respecto al tiempo de omega por r. ¿Sí? Es la misma nomenclatura que tienen Bill Johnston, si lo quieren ampliar ahí, que está muy bien. Y bueno, entonces directamente acá aplicamos la vieja fórmula que ustedes conocen del análisis 1, ¿sí? Que era U' por B más V'. O sea, derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. El primero es omega, entonces derivada de omega respecto del t, por el segundo, por r, más el primero, que es omega, por la derivada del segundo, derivada de r con respecto de t. Muy fácil, ¿no es cierto? Y bueno, entonces acá lo pongo, derivada de omega con respecto a t por r, más omega por derivada de r con respecto al t, que es v, ¿no es cierto? El vector velocidad. Bueno, y derivada de omega respecto de t, ¿qué es? La derivada de una velocidad angular respecto del tiempo. Si es la derivada de una velocidad, es una aceleración. ¿Qué aceleración es? La aceleración angular del sólido, que la simbolizamos con la letra alfa. Entonces, bueno, aceleración aquí es igual a alfa por r, que va a ser la componente tangencial, en la dirección de la tangente. Y esta, omega por r, que se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada, es menos omega cuadrado r, porque omega por omega es r. Doble producto vectorial, cada producto vectorial, el resultado me lo gira 90 grados, el doble producto me lo gira 180. ¿Eh? Y bueno, eso sería todo entonces. Vamos a la otra, acá tenemos entonces componente normal y componente tangencial. Alfa k por r menos omega cuadrado r. Esas son las componentes de la aceleración. Y acá tiene el dibujito, la tangencial y la normal. La tangencial directamente es r por alfa, siendo alfa aceleración angular. Y la sub n sería r omega cuadrado. Lo que tiene acá es como si hubiera cortado una rodaja, ¿no es cierto? Una sección representativa. Y bueno, ahí tienen las dos aceleraciones, la tangencial y la normal. ¿Sí? Bueno, esto que tienen acá, ecuaciones que definen la rotación, lo van a usar en el práctico. Acá lo vemos medio rapidito. Son fórmulas de conversión para pasar de una a otra dependiendo de los datos del problema. Bueno, vamos entonces a esta formulita. No hay dudas, ¿no es cierto? Por favor, repite. No interrumpan en absoluto, no molesta. Cualquier duda que tengan, me consultan. ¿Sí? Bueno. Dale. Perdón, yo tengo una duda, pero igual es más matemática. ¿Me podría explicar de nuevo por qué el doble producto vectorial era negativo? Porque vos cada vez que haces un producto vectorial, ¿no es cierto? El resultado gira 90 grados. ¿Sí? ¿De Claro, acuerdo? sí, sí. Bueno, si no te Ah, está acuerdas, bien, está bien, está bien. Sí, 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 ahí al entendí girar ahí. dos veces, al ser omega cuadrado, vos tenés uno y otro. Son dos veces. Claro, se hacen 180, o sea, 90 de Claro, cada uno. así que 180 es este vector, ¿ves? Que se opone totalmente al que vos tenías. ¿Sí? Claro, perfecto. 180, entonces directamente se dirige al centro. ¿Sí? Bien, gracias, profe. No, por favor. Entonces, omega es derivada de tita respecto de t. Lo que hacen ustedes ahora es despejan diferencial de t. Como lo tengo en el denominador, este que tengo acá lo paso allá y este que tengo acá lo paso acá. ¿Estamos? Entonces me queda directamente acá, lo puedo despejar tranquilamente, ¿no es cierto? Me queda diferencial de tita sobre omega. ¿Sí? Y acá habíamos visto que alfa era diferencial de omega respecto de t, como omega era diferencial de tita respecto de omega, sería derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces, ¿no es cierto? Directamente, recuerden siempre que omega era tita respecto al tiempo. Entonces, es segunda de tita respecto al tiempo dos veces. Es lo mismo que venimos viendo desde el primer día, ¿no es cierto? Y bueno, como teníamos esto, yo puedo, usando esta expresión, escribir alfa de esta manera. ¿Sí? Omega por diferencial de omega respecto de... ¿Sí? Bueno, son distintas formas, ya les digo, en el práctico usa lo que tiene. Cuando la rotación es uniforme, el ángulo alfa es igual a cero, ¿no es cierto? El ángulo alfa, la aceleración alfa es igual a cero.
Lo que es constante es la velocidad angular. ¿Mm? Bueno, en la rotación uniforme, ¿no? Porque para que esto sea cero, la derivada de omega respecto al tiempo, para que la derivada de algo sea cero, ese algo tiene que ser constante. ¿Sí? Lo digo así en general. ¿Sí? Entonces, omega es igual a constante. Bueno, acá tienen la formulita del ángulo, que es el inicial más omega t, la rotación uniforme, bueno. Son todas cosas que van, esto cuando es uniformemente acelerado, alfa no es cero, sino que es constante la aceleración. ¿Sí? Pues acá tienen las dos fórmulas. Eso de acuerdo a lo que usan en el plato. Y esto que vimos de auxiliaria relativa es lo mismo que vimos antes, ¿no es cierto? La absoluta, la relativa de B, nada más que está relacionado con lo que es lo que vimos acá, ¿no es cierto? ¿Mm? R omega, porque era omega R, ¿no? O sea que es más o menos lo mismo, pero aplicado. Vamos a esto, que este tema es importante, es el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Este tema es interesante y es muy fácil. ¿Por qué digo instantáneo? Bueno, porque yo puedo tener que el centro, fíjense que en este caso el centro está fuera de la figura. Puede ser, ¿no es cierto? Yo tengo el sólido rígido acá y el centro está fuera de la figura. No tiene por qué estar ni por delante. El eje rígido pasaría por acá. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen acá un punto A, esta sería la velocidad de A, por supuesto que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, entonces directamente sobre la perpendicular van a encontrar este punto. ¿A qué distancia? Directamente B sub A dividido la velocidad angular. ¿Sí? Si lo quieren hacer analíticamente. Ahí le define el radio de rotación. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Directamente, ustedes saben que esto acá, ve aquí igual a la velocidad omega R. Bueno, ustedes omega lo conocen, no conocen R, lo despejan. B sub A sobre omega. Entonces ahí sacan la distancia. ¿Y dónde está ubicado? Bueno, sobre la perpendicular. O sea, en ese punto, el punto de aplicación, el punto P, trazan una perpendicular, calculan R y ahí lo marcan. Supónganse ahora que ustedes tienen este caso. Ustedes tienen un punto A con una cierta velocidad B sub A, un punto B con una cierta velocidad B sub B. Son distintas, por supuesto. Entonces, ¿usted cómo puede hacer? Como usted sabe que siempre, inexorablemente, el centro de rotación tiene que estar sobre la perpendicular, como esto es un sólido rígido, ¿yo qué hago? Aquí, ¿no es cierto? En A, aquí trazo la perpendicular, que sería esta línea de trazos. Y acá hago lo mismo, sería esta línea de trazos. Donde se cortan las dos líneas, ahí tengo el centro de rotación. ¿Sí? Supónganse este otro caso, donde directamente ustedes conocen dos puntos que están sobre esta línea, ¿sí? Y estas dos son paralelas. Entonces ahí se le complica, si ustedes quieren hacer esto, son paralelos, es la misma, ¿eh? Le daría solamente esta línea. ¿Qué hacen para encontrar el centro de rotación? Ustedes tienen A y B, trazan la perpendicular, ¿no es cierto? Que va a ser una perpendicular común, que va a ser esta primera línea. Y después unen los extremos de los vectores de velocidad. Los extremos. Y con esta otra línea de trazo que tienen acá, ¿sí? Y directamente donde se cortan, tienen el centro instantáneo de rotación. De esta forma lo encuentran gráficamente. Bueno, murió. ¿Sí? Bueno, esto sería todo lo que nos quedaba por ver de la unidad número 2. Una parte de la misma clase pasada, otra clase la vemos hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a la unidad número 3, que es